Buen día para todos. Continuando con el práctico 1 de cálculo financiero, vamos a desarrollar ahora el caso 6 de dicho práctico, en el que vamos a plantear una operación financiera que a lo largo del tiempo va a ir variando la tasa, la forma de capitalización, va a tener distintas capitalizaciones subperiódicas, y al final de dicha operación nos van a solicitar que determinemos cuál será la tasa de rendimiento de toda la operación financiera. Para ello entonces comenzamos con la guía, leyendo que nos dice: el caso 6. El directorio de una empresa dispuso la inversión de un capital de 1.000 pesos a una TNA del 0,20 para capitalización mensual, rigiendo esta tasa durante los primeros 2 meses de la imposición, momento en que, dada la necesidad de atender obligaciones tributarias, retira un importe equivalente al 30% del capital invertido inicialmente. Es decir, tenemos 2 meses de operación y al final de esa operación, de esos 2 meses, retiramos el 30% del capital inicial invertido. A partir de ese momento y durante los 6 meses posteriores, rige una TNA del 0,15 para capitalización bimestral. Es decir, tenemos una segunda tasa de interés. Y luego, por los 4 meses, rige una TNA del 0,10 para capitalización cuatrimestral, reintegrándose el dinero extraído para el pago de impuestos al inicio de este último periodo de colocación. Bien. ¿Qué más nos plantea? Que el gerente financiero desea conocer el total de intereses generados, la tasa de rendimiento anual y la de los primeros 8 meses de la operación. Grafique, analice y concluye. Es decir, extraemos los datos que tenemos del planteo y nos expresa que comenzamos con un capital inicial C sub 0 de 1.000 pesos. Vamos a tener 3 tramos de la operación financiera. El primer tramo es un plazo de 2 meses, el segundo tramo es un plazo de 6 meses y el tercer tramo un plazo de 4 meses. Durante el primer tramo de 2 meses, la tasa vigente es una TNA de 0,20 para capitalización mensual, es decir, que el M va a ser 12, ya que la tasa es anual, la capitalización al ser mensual va a ser M igual a 12. El segundo tramo, la tasa vigente 0,15, TNA de capitalización bimestral, es decir, que el M va a ser 6 bimestres. Y el último tramo, la tasa I3 va a ser 0,10 TNA de capitalización cuatrimestral. Por ende, si la tasa es una TNA y la capitalización es cuatrimestral, la cantidad de subperiodos M va a ser 3. Tenemos que determinar el monto, los intereses y la tasa de rendimiento, ¿sí? Grafiquemos primeramente la operación financiera para que una vez que la analizamos, después vamos a la resolución a través de los valores reales. Tenemos un primer tramo de la operación que dura 2 meses, ¿sí? Termina hasta los 2 meses, con una TNA del 0,20 para capitalización mensual. Es decir, que en esos 2 meses vamos a tener una capitalización mensual, 2 capitalizaciones mensuales. Vamos a hacer 2 capitalizaciones partiendo de ese capital y vamos a llegar a este monto C sub 2. En ese momento dice que retira 300 pesos, ¿sí? Entonces acá tenemos un retiro, hacemos este retiro de los 300 pesos, o sea, el 30% de los 1.000 originales, o sea, 300 pesos, y ese es el capital que va a quedar impuesto depositado en el banco para generar intereses en el próximo tramo de 6 meses, y que vamos a tener una segunda tasa de 0,15 con capitalización bimestral. Es decir, que en ese plazo, desde el segundo mes hasta el 8º mes, vamos a tener capitalizaciones bimestrales. La tasa va a ser una capitalización a los 4 meses, otra capitalización a los 6 meses y una última capitalización a los 8 meses. O sea que vamos a tener 3 capitalizaciones de esta tasa bimestral, partiendo de ese C sub 2', ese capital, y vamos a obtener este monto C sub 8.
En el último tramo dice que al inicio devolvemos los 300 pesos que se había traído con el pago de impuestos y ese C8 se va a ver incrementado ese capital en los 300 pesos que quedan impuestos depositados para el último cuatrimestre que dura la operación con una tasa vigente TNA de 0,10 pero de capitalización cuatrimestral. Es decir, que esa tasa va a ser una sola capitalización desde el octavo hasta el 12º mes, es un cuatrimestre, una sola capitalización de esa tasa y partiendo de ese capital vamos a llegar a ese monto C sub 12. ¿Sí? Este es el dato que deberíamos tener en el monto y después vamos a determinar también cuáles son los intereses. Bien, vamos a la resolución en número, empleando nuestro modelo del monto. Como las tasas son tasas superióricas, por tener capitalización superiórica, vamos a trabajar con el modelo del monto con la tasa proporcional. Entonces, el C sub 2, el monto al final de los 2 meses, va a ser a partir del capital inicial de 1.000 pesos con la tasa 0,20, la primera I1 de capitalización mensual, una TNA 0,20 sobre 12 de capitalización, y dijimos que vamos a hacer 2 capitalizaciones, entonces el monto al final de los 3 meses, de los 2 meses, perdón, son 1.033,61. Bien. Cuando termina ese monto, nosotros decimos que hacemos la extracción de 300 pesos. O sea que vamos a calcular ese capital para el nuevo tramo, el C sub 2', le vamos a llamar. A partir de ese monto que determinamos C sub 2, le vamos a restar ese 30% del capital inicial. O sea que los 1.033,61 le vamos a restar el 30% de los 1.000, que son 300 pesos. Y el valor a imponer en el segundo tramo de la operación va a ser 733,61. Ese es el capital inicial para la segunda operación que graficamos con esta curva hasta obtener el C sub 8. Entonces allí calculamos, empleando el mismo modelo, porque la tasa también vamos a utilizar el modelo del monto con tasa proporcional. Partimos de ese capital de 233,61 que queda impuesto depositado en el banco. Utilizamos la segunda tasa, la I2, que era 0,15 TNA de capitalización bimestral, o sea que el M6. Y dijimos que tenemos 3 capitalizaciones. Teníamos una capitalización en el primer trimestre, 2 capitalizaciones en el segundo trimestre y 3 capitalizaciones en el tercer trimestre. Entonces tenemos 3 capitalizaciones, el exponente es 3 capitalizaciones, y llegamos al monto de 790,02. En ese momento dijimos que hacemos la devolución de los 300 pesos para calcular cuál va a ser el capital depositado para la última imposición del último cuatrimestre. Entonces, este capital C sub 8 le sumamos los 300 pesos. A los 790,02 le sumamos los 300 y ese capital base para el último tramo de la operación va a ser 1090,02. Es decir que para calcular el último monto al final de los 12 meses, vamos a partir de ese capital, empleamos nuestro modelo con tasa proporcional, los 1090 capitalizamos con la tasa I3, 0,10 TNA de capitalización cuatrimestral, o sea que son 3, el TNA, el M será 3, porque es capitalización cuatrimestral, pero hacemos una sola capitalización porque tenemos un solo cuatrimestre, o sea, del mes 8 al 12 tenemos una sola capitalización cuatrimestral, un solo cuatrimestre. El monto es 1.126,35. Bien. ¿Cómo determinamos los intereses? Los intereses los vamos a ir determinando por tramos, como hicimos ya anteriormente. El interés al periodo 2, a los 2 meses, va a ser el C sub 2 menos el capital inicial. 23 menos 1000, 33,61. El interés a los 8 meses, o sea, el segundo tramo, va a ser los 790,02 menos los 733,61, va a quedar 56,41. ¿Sí? Y el último tramo, recuerden que siempre es el capital, el monto obtenido menos el capital impuesto, o sea, el monto obtenido de 790 menos los 733,61. Y el último tramo va a ser el monto obtenido, los 1.126 menos el capital inicial de ese tramo, 1.090, o sea, 36,33.
sumamos todos los intereses y nos da 126,35. Aquí hemos tenido extracciones y devoluciones, ¿sí? Pero como la extracción fue igual que la devolución, podríamos hacer el cálculo de otra manera, por totales directamente. El monto final menos el capital inicial, o sea, los 1.126 que obtenemos al final, menos el capital inicial de 1.000 pesos, 126,35, que sería igual. Cuidado en que esta operación la podemos hacer en totales, debido a que la extracción es de igual monto que la devolución, ¿sí? Por eso no me varía el valor de los intereses. Ahora vamos a determinar la tasa de rendimiento anual, ya que el gerente nos consultó cuál es la tasa de rendimiento de toda la operación financiera que tuvo un plazo total de 12 meses. La tasa de rendimiento ya dijimos que la expresa la tasa efectiva anual. En este tipo de operación, la tasa efectiva, digamos, la tasa efectiva anual, como justamente la operación dura un periodo, un plazo total de 12 meses, vamos a sacar la tasa efectiva anual. Esto lo vamos a hacer independientemente de las extracciones y las reposiciones realizadas durante ese periodo. Nos vamos a analizar, vamos a hacer de cuenta que en el análisis 7 no influyeron las extracciones y las reposiciones. En realidad sí influyen. Ustedes después analicen cuál es la influencia que tienen esas extracciones y reposiciones, pero vamos a hacer este análisis como si no hubiera sucedido esa cuestión. Vamos a partir entonces para calcular la tasa efectiva anual en función de las tasas proporcionales utilizadas, ¿sí? Simplemente para calcular la tasa efectiva vamos a hacer despejar el valor de la tasa efectiva en función de el modelo planteado. Entonces, en realidad en el modelo tenemos una sola tasa, pero dijimos que en la teoría ya se explicó que cuando la tasa va variando o cuando tenemos distintas tasas, vamos a tener que calcular el monto total o de la determinación de cuál es el monto total que se obtiene con las tasas proporcionales en función de hacer la productoria de los factores de capitalización con los plazos involucrados. Es lo que vemos realizado acá entre corchetes, en que tenemos 3 tramos de operación con 3 factores de capitalización. El primer tramo teníamos el factor de capitalización con la primera tasa de capitalización mensual en 2 meses de capitalización. En el segundo tramo hacemos la multiplicación del factor de capitalización con la segunda tasa que tenía capitalización bimestral y hacíamos 3 capitalizaciones. Y el último tramo, el último factor de capitalización con la I sub 3, la tasa 3 sub 3 que tenía capitalización cuatrimestral y hacíamos una sola capitalización, ¿sí? Porque era un cuatrimestre. A todo esto le restamos la unidad de capital invertido y vamos a tener que la tasa esa efectiva anual, la tasa de rendimiento de toda la operación, que es el rendimiento anual, es de 0,1502. Es decir, que tenemos una tasa efectiva anual para esos 12 meses que fue del 15,02%. Ese es el rendimiento que se tuvo durante la operación en función de las tasas, independientemente, reiteramos, de las extracciones y reposiciones realizadas durante ese periodo. También nos pide que el gerente que analicemos qué sucedió en la tasa de rendimiento de los 8 meses. Es una tasa de rendimiento periódica que vamos a determinar una tasa de rendimiento para un periodo de 8 meses. Aquí cambiamos el plazo de análisis. Ya no son los 12 meses, sino que vamos a analizar en los primeros 8 meses. Transformamos nuestro periodo. En vez de calcular en un periodo anual, vamos a hacer una determinación para un periodo de 8 meses. Entonces vamos a sacar una tasa efectiva que dé el rendimiento de esos 8 meses, ¿sí? A través de nuestro modelo de la tasa proporcional, y vamos a despejar el valor de esa tasa de rendimiento de esos 8 meses. Acá vamos a tener involucrado una productoria de 2 factores por 2 tasas de interés que han estado vigentes. El primer tramo de los 2 primeros meses y los otros 6 meses, que son 3 bimestres,
¿sí? Entonces, empleamos esa productoria restando la unidad de capital y vamos a determinar una tasa de rendimiento para estos 8 meses de 0,1131. Es decir, que esa tasa de rendimiento periódica para esos 8 meses fue del 11,31%. Aquí estamos viendo que podemos trabajar con las tasas subperiódicas y a su vez calcular tasas, ¿sí?, efectivas o que miden el rendimiento en el periodo que se nos ocurre plantear, debido a que podemos determinar un periodo de un lapso de tiempo diferente al año. No necesariamente tiene que ser el año como calculamos en primera instancia, sino que podemos calcular una tasa de rendimiento para 8 meses, como estamos haciendo en esta situación. Queda para que ustedes piensen, analicen qué ha sucedido con esas extracciones y reposiciones, porque en realidad ustedes vean que si la tasa efectiva es de 15,02, ¿cuánto tendría que haber sido el monto final obtenido y los intereses obtenidos? Queda para su análisis y comprensión del tema. Gracias por atender y espero que les sirva esta explicación corta que vamos dando de cada uno de los temas.